Una serpiente en mi huerto. Es el título de nuestra semana 4 de nuestro estudio y estamos en el día 2, el argumento de venta. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3 del 2 al 6. Miramos aquí al primer vendedor del mundo, Satanás. Así es, por mucho tiempo yo me he dedicado también a las ventas y es cierto que cuando vamos a vender estamos dispuestos a convencer a nuestro cliente de que lo que él necesita es nuestro producto. Pero ciertamente no hay ningún vendedor más grande que Satanás. Satanás hizo la venta más grande y la más exitosa en su tiempo, y tristemente las consecuencias de esa venta aún las seguimos cargando la raza humana. Ahí tenemos a Satanás argumentando y dando sus mejores argumentos, pero vamos a mirar antes algunas características de este vendedor. Creo que una de sus características principales es que es astuto. Realmente es astuto. Sabía jugar con el lenguaje, sabía jugar con las palabras. Él minimiza las consecuencias del pecado, ¿sí? Aparte de ser astuto, es mentiroso, porque minimiza las consecuencias del pecado, da una interpretación muy convincente para convencer a Eva. Además, su astucia le permite jugar con las emociones de Eva, le permite jugar con sus deseos, lanza la idea de no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Realmente me sorprende cómo es que Satanás jugó con las emociones de Eva, jugó con sus deseos, cómo tuvo la astucia para envolver de manera paulatina, bien pensada, bien planeada, y envolvió a Eva hasta que ésta cedió. Hasta que Eva dijo, creo que tienes razón. Ahí tenemos unas de sus principales características. Entonces, de este vendedor: es astuto, es mentiroso, nos odia. Eso es algo que tenemos que recordar. O sea, Satanás no es que buscaba lo mejor para Eva. Satanás odiaba a Eva. Satanás odia todo lo que Dios ama. Y Satanás odiaba a Eva, odiaba a Adán. Y su deseo simplemente era destruirlos. Y tenemos que entender esto. Tenemos un enemigo que nos odia y que está en busca de nosotros para destruirnos constantemente. No hay día, no hay momento en el que Satanás no lance un ataque para que nosotros podamos ser destruidos. Él quiere vernos destruidos. Quiere mirarnos caminar una vida desdichada a pesar de que conocemos a Dios, a pesar de que somos regenerados, a pesar de que Él sabe que Dios ya ha pagado el precio por nuestros pecados. Aún así, Él desea hacernos lo más infelices que podamos ser en nuestra vida cristiana. Así que este enemigo, este vendedor, sigue teniendo su astucia e irónicamente le siguen funcionando sus astucias. ¿Esto por qué? Esto porque en muchas ocasiones nosotras no hemos tenido la delicadeza de podernos detener y pensar cómo es que este enemigo está trabajando, cómo es que él nos está atacando. Y simplemente vamos por la vida viviendo y no consideramos que este enemigo está al pendiente y está dispuesto a lanzarnos ataques todo el tiempo. Tenemos en la página 108 un cuadro donde encontramos los argumentos de venta de Satanás. Los caminos de Dios son demasiado restrictivos, ¿sí? Las palabras que él usó para vender fue la expresión: ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto?
El siguiente argumento fue, no sufrirás las consecuencias. El versículo 4, no moriréis, ¿sí? Y le dice también, experimentarás beneficios asombrosos. ¿Cuáles serían esos beneficios? Seréis como Dios. Ahora, el resultado de que Eva haya escuchado y se haya detenido a escuchar a este vendedor, tuvo efectos inmediatamente en su pensamiento. Esto nos debe de llevar a pensar y a meditar. Cuando nosotros nos detenemos a escuchar a Satanás, nos detenemos a escuchar alguna de sus sugerencias, inmediatamente esas sugerencias van a tener un efecto en nuestros pensamientos. El que Eva se haya detenido a escuchar a Satanás, a conversar con él, a escuchar lo que él tenía que decir, la llevó a tener un modificamiento en sus pensamientos. Por ejemplo, Eva comenzó a considerar su propio derecho a escoger. Eva piensa que ya es capaz de tomar sus propias decisiones. También la llevó a comenzar a dudar de la bondad de Dios. Eva pensó que si Dios no le estaba mostrando la diferencia entre lo bueno y lo malo, es porque Dios de alguna manera era un ser egoísta que estaba privándola de cosas buenas. Pero Eva también comenzó a cuestionar los motivos de Dios. Seréis como Dios. Esa frase estaba en su cabeza. Esa expresión hace que la serpiente en verdad piense que hay algo que Dios le está ocultando. O sea, la serpiente le dice, seréis como Dios, Eva. Eso significa que Dios te está ocultando algo, ¿sí? También Eva comenzó a desear la sabiduría de Dios. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice, quiso la sabiduría que le daría. Eva quiso esa sabiduría que le daría ese fruto. Entonces Eva quiso tener esa sabiduría de Dios, pero también Eva comenzó a reclamar su independencia. Eva, después de considerar todo lo que dijo la serpiente, alarga su mano y come, y ese acto fue el grito de batalla para reclamar su independencia. No es que Eva simplemente llegó, observó el árbol, le pareció bien y sí, a lo mejor influyó un poquito la serpiente y tomó del fruto. No, todo comenzó desde el momento en que Eva estaba en el lugar equivocado, estaba en el lugar en donde no tenía que estar. Pero después tuvo una conversación con quien no debía de tener una conversación. Se detuvo a escuchar argumentos que nunca se debió de haber detenido a escuchar. Ella escuchó a la serpiente. Ella escuchó sus argumentos. Y recuerde, hermana, que todo lo que nosotros escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, lo que oímos, lo que conversamos, todo modifica nuestro pensamiento. Por eso es que nosotros tenemos que ser sabias y saber qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que leemos, qué lugares frecuentamos, con quiénes conversamos. Es tan importante que nosotras estemos alertas, pero es doblemente importante que nosotras conozcamos la verdad. Si nosotras conocemos la verdad, vamos a poder distinguir la verdad del error, vamos a poder distinguir la verdad de la mentira. Pero si no conocemos la verdad, seremos como Eva. Alargaremos nuestra mano y comeremos y después sufriremos nuestras consecuencias. Hace muchísimo tiempo yo pensaba en... Eso hace mucho tiempo, hermanas, Hace muchísimo tiempo sí quería casarme. Siempre he querido casarme. Pero vamos, hubo un tiempo en mi vida en el que pensé, ¿y si solamente tengo un hijo y no me caso? Y entonces voy a tener a quien cuidar y venían todas esas clases de sugerencias. Eso parecía muy convincente y muy razonable y algo bueno. Incluso tristemente he escuchado a señoritas que me han dicho que sus papás, aunque son cristianos, les sugieren que tengan un hijo. O sea, aunque no te cases, ten un hijo y vas a tener con quien estar y quien te vea y demás. Entonces creo que es genuino, no creo que lo hagan con el afán de destruir la vida de sus hijas, pero creo que es un mal consejo. Es un consejo que va en contra de las Escrituras, que nos hace dudar de la bondad de Dios, en lugar de confiar en la gracia y en la sabiduría de Dios. Entonces, ese mismo deseo estuvo en mi corazón, estuvo en mi mente, gracias a Dios, que nunca me permitió llevarlo a cabo. Pero realmente estaba en mi cabeza, y cuando las autoras nos pedían que describiéramos alguna situación o alguna circunstancia donde hayamos sido tentadas a
ver algo, un pecado como inofensivo, por muy atractivo y prometedor, yo pensaba en eso, ¿sí? Y la última pregunta que nos hacen nuestras autoras en la página 110 dice: ¿qué consecuencias experimentamos en nuestra relación con Dios y nuestros semejantes cuando aceptamos las mentiras y las ofertas de Satanás? Yo creo, en definitiva, que lo que experimentamos en una frase son relaciones rotas. Escuche bien, relaciones rotas. Relaciones rotas que tomarán mucho tiempo, dolor y trabajo para reconstruir. La relación entre Adán y Eva, después de que comieron del fruto, jamás volvió a ser la misma. La relación entre los seres humanos, después de ese momento en Génesis capítulo 3, no ha vuelto a ser la misma. Y nos ha tomado tiempo y nos ha tomado muchísimo trabajo poder entender cómo es que Dios nos creó y cómo es que Él quiere que nos relacionemos entre nosotros. Ha costado la sangre de Cristo para que esa relación que se destruyó entre el ser humano y Dios vuelva a restaurarse. Hay un gran precio, ¿sí? Creer en las mentiras de Satanás nos va a llevar a relaciones rotas. Y las relaciones son importantes. Las relaciones son algo de lo más valioso que tenemos en la tierra. La relación entre pareja, la relación entre hermanos, la relación entre iglesia, la relación entre amigos, son las relaciones más preciosas. La relación entre Dios y el hombre. Todas esas relaciones se vieron afectadas a raíz de la caída. Dios nos ha reconciliado con Él a través de Jesucristo. Pero ahora estamos en esta reconstrucción de nuestras relaciones en nuestra familia, con el sexo opuesto. Así que ruego al Señor que nos dé la sabiduría para que nosotras no caigamos en las trampas y en los argumentos de venta de Satanás. Que Dios le bendiga.